Hablamos de política a esta hora porque en menos de un día la bancada Acción Nacional Democrática o Acción Democrática Nacional ADN, que es representante del gobierno en la Asamblea, parece haber cambiado de opinión y con sus votos allanó el camino para que se pueda censurar y destituir a Fausto Murillo, el vocal del Consejo de la Judicatura. Para hablar de este y otros temas de la legislatura, hemos invitado hoy a Paola Cabezas, ella es asambleísta nacional por la Revolución Ciudadana. Asambleísta Cabezas, buenos días, bienvenida a Radio City. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Saludos a Guillermo, a Greta, a Priscila y a toda la audiencia. Asambleísta Cabezas, con la destitución de Fausto Murillo, la Revolución Ciudadana, ADN y el Partido Social Cristiano, que controlan la Asamblea, en definitiva, han dejado en firme el pacto político que muchos temían estaba ya quebrado. ¿Por qué no decir que la Asamblea ha dado una respuesta a la impunidad? ¿Por qué no decir que la Asamblea por fin le pudo dar una respuesta al pueblo ecuatoriano sobre funcionarios, sobre todo Fausto Murillo Fierro, que ya en alguna ocasión había enfrentado a la Asamblea Nacional en un juicio político y que fuerzas políticas que en ocasiones se ponen de acuerdo para justamente salvar y darle oxígeno a corruptos, porque sí, el señor Fausto Murillo no pudo desvirtuar las cuatro causales por las cuales fue llevado a juicio político. Indiscutiblemente se tomó una decisión en base a las pruebas de cargo y de descargo que se presentaron dentro del juicio político, pero sobre todo a las cosas. Creo que a nadie le puede quedar duda que en este país lo que menos existe es una justicia que le pueda garantizar a los ecuatorianos. Y olvidémonos porque a veces creemos que la justicia en esta esfera en donde se discute la justicia para los políticos, para los que más tienen, nos olvidamos de la justicia como acceso para todos, el derecho que tiene cualquier persona a la justicia, y en donde no hay toners, donde no hay papeles ni siquiera para sacar una copia, donde los edificios se caen a pedazos, en donde el edificio judicial de Manabí, que es justamente una de las demandas del interpelante en el juicio político, está allí trabado desde el 2019 por la inacción e ineptitud de un funcionario que, insisto, más allá de lo que ustedes pueden ver, que es normal, y seguramente discutiremos en lo posterior el acuerdo parlamentario, pero creo que también es necesario poder analizar en profundidad la decisión tomada. 102 votos que decidieron decirle, por lo menos al país, que la función judicial tiene la posibilidad de reestructurarse con estos dos individuos fuera. Asambleísta Cabezas, ¿tuvieron ustedes algún tipo de diálogo con la bancada de ADN previo a la votación definitiva que terminó con la destitución del vocal Murillo? Pero por supuesto que hay que dialogar. El Parlamento es, creo que en el espacio más politizado que existe y que todo pasa por acuerdos y conversaciones previas. ¿Los Eh, convencieron? y tenía, no es de convencerlos. Ellos obviamente fueron los que impulsaron el juicio político y creo que nos olvidamos de algo, Carlos. La Revolución Ciudadana no impulsó el juicio político, la Revolución Ciudadana no fue la que promovió el juicio político era impulsado por el Partido Social Cristiano y el partido de gobierno. Obviamente, se sustanció el juicio político en la Comisión de Fiscalización, en donde sí, una coidearia de nuestra organización política es la presidenta, pero hay representación parlamentaria de todas las fuerzas políticas. De 10 legisladores que forman parte de la comisión, 8 decidieron votar a favor del informe para llevar a juicio político. Entonces, sí en ocasiones entendemos que la fuerza política mayoritaria dentro de la Asamblea es la Revolución Ciudadana, pero a veces como se nos sobrevalora, dando a entender como que somos nosotros quienes tejemos los temas dentro de la Asamblea cuando se necesita dialogar para poder llegar a acuerdos. Y insisto, quien debería responder sobre esto es más bien la bancada de gobierno, que fueron los que impulsaron el juicio político. El presidente de la República, cuando fue legislador, firmó también el juicio político y en el camino, bueno, creo que lo que hicieron dando los votos es ser coherentes con una posición que ellos habían tenido desde el inicio de la actividad parlamentaria. Estamos hablando a esta hora, cuando son exactamente las 8 de la mañana y 12 minutos, con la asambleísta Paola Cabezas, una de las figuras más representativas que tiene la Revolución Ciudadana en el Parlamento Nacional. Asambleísta Cabezas, ahora, ¿qué viene luego de la destitución de Murillo? ¿Qué acciones debe tomar la Asamblea para recomponer un poco lo que está pasando en la judicatura? Bueno, entendería que de acuerdo a lo que dice la ley, hay que elegir un
una terna que permita, obviamente, dentro de la Asamblea Nacional poder nombrar el delegado que vaya en representación de esta función del Estado. Creo que ese debe ser el primer gran paso y ejercicio que nos permita como primera función del Estado llegar a acuerdos para más allá de un toma y daca entre fuerzas políticas, pensar en los mejores hombres y mujeres que puedan estar en ese espacio. El Consejo de la Judicatura ha dejado mucho que desear y sobre todo con el paso de estos dos funcionarios que por fin el Parlamento decidió cesar sus funciones. Entonces, lo que corresponde de acuerdo a la ley es eso, una terna de los mejores hombres y mujeres que pudieran ser elegidos para que vayan entre ellos, se elija uno y que pueda ir a la representación dentro del Consejo de la Judicatura. ¿Y hay un tiempo definido para eso, asambleísta Cabezas? ¿Están sobre la hora o tienen un plazo bastante extendido? No creería que obviamente esto se tiene que resolver en estos días, pero insisto, eso es un tema que lo tenemos, no me voy a excluir porque obviamente también soy parte de una organización política que es activa dentro de la Asamblea Nacional y esto obviamente tendrá que tener un acuerdo amplio para que más allá de las personas o de la fuerza política sea una representación efectiva dentro justamente del proceso de reestructuración que requiere el Consejo de la Judicatura. Hablemos un poco más de política, asambleísta Cabezas, que es un tema que usted domina muy bien. Sí, desde el análisis político, muchos establecían unas fisuras bastante grandes en el acuerdo entre el PSC, el oficialismo y la Revolución Ciudadana, por las discrepancias que son notorias para todos aquellos que siguen de cerca el accionar de la legislatura o que habían sido notorias. Esta resolución que termina con la votación de las últimas horas, ¿es un oxígeno extendido hasta que lleguen realmente las cuestiones propias del proceso electoral o usted cree que va a durar mucho más? Mire, lo voy a decir a título personal, pero también con profundo análisis que hemos hecho dentro de la bancada. Eh, Mire, Carlos, yo creo que lo que hace posible el, la supervivencia de un político a largo plazo es la coherencia. Y yo creo que lo que quizás nos causa un malestar, y esto viene siendo recurrente con el presidente de la República, es su incoherencia. El presidente de la República cambia de opinión como respira. Entonces, sí, eso te genera cierto nivel de quizás inconvenientes a la hora de establecer acuerdos políticos, porque más allá de la ideología, aquí nadie va a cambiar su posición política, nadie va a dejar de ser, digamos, militante del partido político o va a dejar de creer en las cosas o en las convicciones en las que cree, pero obviamente los acuerdos parlamentarios deben cumplirse. El presidente de la República ha venido de manera recurrente cambiando de opinión, generando obviamente un malestar dentro de la Asamblea Nacional y sobre todo de quienes en su momento suscribimos este acuerdo parlamentario, que no es un cheque en blanco, Carlos, porque primero nosotros no podemos dejar de hacer nuestra acción fiscalizadora, por ejemplo, nosotros no podemos bajo ningún concepto dejar de mostrar nuestro malestar sobre cosas que consideramos que no están bien, por ejemplo, el incremento del IVA es una de las primeras contradicciones del presidente, no voy a incrementar el IVA, no voy a incrementar impuestos, pero incrementa el IVA. No voy a explotar el Yasuní-TT, pero ya está buscando mecanismos para hacerlo. Tenemos 50.000 empleos jóvenes y el INEC le dice no, el desempleo ha incrementado. Entonces hay mucha, digamos, como mucha incoherencia y que lo hace quedar al presidente como mentiroso. Yo creo que esto es una cosa que también se tiene que evaluar, porque en política la coherencia, cumplir tu palabra, es lo que hace que se sostenga un acuerdo político a largo aliento. Y si hay algo que nos tiene a nosotros un poco, digamos, no conformes, son esos cambios bruscos de opinión del presidente, incluido su posición dentro del juicio político, que insisto, en este momento no vamos a ahondar en el tema porque creo que se logró el objetivo. Asambleísta Cabezas, antes de terminar este diálogo, quisiera consultarle sobre el trámite del pedido de amnistía para el ex canciller Ricardo Patiño. ¿Cómo va ese asunto? Está en la comisión, no, ni siquiera está en la comisión. Eh, ¿En cuál comisión? a ver, primero, yo soy presidenta de la Comisión de Garantías Se Constitucionales, refiere a que su es comisión de entonces. la comisión que trata esos trámites. Y
cuando llegamos, obviamente, establecimos qué era lo que encontramos dentro de la comisión y efectivamente hay petitorios, no solamente de Ricardo Patiño, sino de otras personas que han solicitado amnistías. Esto todavía no ha sido tratado dentro de la comisión porque los trámites no están, digamos, todavía 100% dentro de la misma para establecer un cronograma, su tratamiento, entonces no es una prioridad. Ninguna amnistía en este momento para la comisión es una prioridad. Hoy estamos tratando las reformas a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, leyes muy importantes que van de la mano también con darle instrumentos y herramientas a los jueces y fiscales. Se está tratando también el tema de los habeas corpus. Hay muchos aportes importantes que han hecho juristas y académicos. Estamos concentrados en eso. También estamos listos para llevar la ley de discapacidades al segundo debate del Pleno. Entonces, no hay prioridades en ese momento, pero sin embargo están dentro de la comisión y se tendrá que tratar cuando así el trámite lo establezca. Queremos agradecer la participación de la asambleísta Paola Cabezas. Ella es representante de la Revolución Ciudadana, hablando aquí en Así Amaneció sobre los últimos acontecimientos al interior del Pleno de la Asamblea. Son las 8 de la mañana y 18 minutos.